Entrevista de fondo, conociendo el país donde vivimos desde la perspectiva de la diversidad sexual. Bueno, continuamos con el programa ¿Y a quién le importa? Programa traído por el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, el CIPAC. Esta tarde, de cara a las elecciones 2014, nos acompaña el señor José Manuel Echandi, candidato a la presidencia de la República por el partido Avance Nacional, y nos va a acompañar también el jefe de la unidad política del CIPAC, Francisco Madrigal. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperando que nos den hoy una bonita entrevista. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para poder compartir con don Francisco y con todos ustedes. Muy buenas tardes, amigos y amigas, muy buenas tardes, don José Manuel. Para nosotros es importante conocer la posición de los diferentes candidatos a la presidencia en estas elecciones 2014 y por supuesto a nuestros oyentes el tema de diversidad sexual y derechos humanos en general en Costa Rica. Usted ha sido un abanderado del tema de derechos humanos, ya lo hemos conocido y para ningún costarricense es reconocido don José Manuel en diferentes posiciones, en diferentes partidos, desde la Junta de Protección Social, desde el PANI, desde la Defensoría de los Habitantes, también en el Partido Unión Nacional, ahora en Avance Nacional, en algún momento en el PUS. ¿Cómo marca don José Manuel Echandi su trayectoria en los últimos años en Costa Rica y principalmente en los avances en materia de derechos humanos? Sí, muchas gracias, Francisco. Bueno, en realidad la labor que he realizado en la función pública desde que inicié como director ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia en los años 93 ha sido una labor más que todo en pro de los derechos humanos. Es una labor importante de servicio público en las diferentes instancias que me ha correspondido pues servirle a este país. Logré dentro del PANI la apertura de lo que ha sido los hogares de atención a menores en abandono y riesgo social. También se logró abrir en aquella época, que era algo que pues estaba dando por primera vez en la historia, una gran cantidad de madres adolescentes que tenían pues que tener un lugar especial donde poder pues no solamente estar con sus hijos, sino también tener una atención, porque muchas de estas eran incluso no solo madres, sino incluso hasta, no solo adolescentes, sino incluso hasta niñas, ¿verdad? Había un caso de una niña de 10 años. Luego logramos abrir los consultorios familiares con la finalidad de dar una atención integral a la familia costarricense y tratar de buscar la unión de la familia y no más bien el divorcio y la división de la familia. Eso en el Patronato Nacional de la Infancia, y después de estar en el PANI pues estuve como gerente general de la Junta de Protección Social de San José, una institución benemérita que lo que persigue es recaudar fondos para apoyo de programas sociales, sobre todo en la parte médico-asistencial, recursos para los hospitales, sobre todo equipamiento médico. De igual forma, pues logramos iniciar el programa de trasplante de hígado, que estaba muy retrasado a nivel nacional, por medio de María Amalia, que era la doctora que se encargó de lo que fue el trasplante, sobre todo de adultos. El trasplante de niños sí se estaba realizando en el hospital de niños, pero los adultos no tenían esa posibilidad. Y también los recursos a Cruz Roja, recursos a hogares de ancianos, recursos a hogares de niños en abandono y riesgo social, a personas con discapacidad. Luego, en la Defensoría de los Habitantes de la República, que me correspondió estar del año 2001 al año 2005, se hizo una labor muy importante también en la defensa de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, de las personas con discapacidad, también en atención de los derechos de las personas con una preferencia sexual por el mismo sexo. Eso también pues fue una parte de la labor que se realizó en la Defensoría y que la Defensoría ha venido realizando constantemente. Y después dentro de lo que fue la Asamblea Legislativa, con la aprobación de 28 leyes y la presentación de 208 propuestas de ley, incluyendo la Comisión de Derechos Humanos, como una forma de defensa de los derechos fundamentales de las personas, y en ese sentido esta comisión pues se integró y funcionó a partir de, creo que de 2007 o 2008, que fue cuando ya logramos conformarla y constituirla, y es pues creo que muy importante porque el país
era uno de los pocos países en América Latina que no tenía una comisión de derechos humanos para la defensa de los derechos fundamentales. En todos los puestos políticos, en los cuales usted se ha desempeñado, siempre es marcado el tema de los derechos humanos. Usted también se declara como humanista. ¿Cómo define José Manuel Echandi los derechos humanos y cómo define ese ser humanista? Bueno, me parece que el ser humano es lo más importante y por ello las políticas públicas deben de venir enfocadas en el apoyo al ser humano. Creo que el país lamentablemente ha perdido la perspectiva y muchas veces más bien no ha visto al ser humano como lo más importante, sino lo ha visto en un plano secundario, un plano terciario, y esto pues no es conveniente, no es positivo, porque realmente las políticas del Estado deben de estar al servicio de las personas, las políticas del Estado deben de buscar el que las personas vivan de la mejor forma posible, mejorar la calidad de vida de las personas en un país donde vemos en los últimos años cómo los índices económicos han ido perjudicando a las familias de clase media. Había una clase media muy fuerte, que era una clase media que soportaba la democracia costarricense y lamentablemente hoy vemos más bien que los que tienen cada vez tienen más y más y más, y cuando se vayan de esta tierra no se van a llevar nada. Y los que menos tienen cada vez lamentablemente tienen menos y la situación social y económica de muchas familias hoy es muy precaria. Hay situaciones en las cuales no se pueden satisfacer necesidades básicas. Otra vez tenemos casos de niños que tienen desnutrición, cosa que ya se había prácticamente eliminado hace unos años, y de igual forma una serie de enfermedades como el dengue que han vuelto a aparecer precisamente porque las políticas públicas del Estado no han sido enfocadas en el apoyo a los y las costarricenses. Unos minutos antes del programa, hablaba con don José Manuel que Costa Rica ha cambiado bastante en los últimos años. Ha cambiado cuando usted fue defensor, ha cambiado inclusive siendo usted diputado, ¿verdad? Muchas políticas públicas hoy en día de diferentes instancias, desde las universidades hasta una institución tan importante como la Caja del Seguro Social, han firmado políticas de no discriminación por orientación sexual e identidad de género. En algún momento, tanto usted siendo como diputado, apoyó una iniciativa para que homosexuales no pudieran adoptar niños, la iniciativa de Goyón Macei. También en algún momento las marchas en contra del reconocimiento de uniones entre parejas del mismo sexo. ¿Cómo piensa hoy, desde esta perspectiva de derechos humanos, don José Manuel Echandi con respecto a estos temas? Sí, siempre lo he dicho en los medios de comunicación y en la prensa, que yo soy a favor del reconocimiento de los derechos civiles de las personas con preferencia sexual por el mismo sexo, en cuanto, por ejemplo, lo que es la posibilidad de heredar, en cuanto a lo que es, por ejemplo, la posibilidad de visitar a su pareja si está en el hospital o si está en un centro penitenciario. Con el matrimonio como tal no estoy de acuerdo, y lo he dicho claramente, porque me parece que el matrimonio pues es una institución que es distinta, pero sí, por supuesto, lo que es apoyo de derechos civiles, sí estoy totalmente de acuerdo, incluso con algunas reformas que se pudieran hacer a la legislación civil del país, como es el Código Civil, con la finalidad de poder reconocer derechos a las personas que tienen una preferencia sexual por el mismo sexo. Bueno, usted es abogado, como muy bien lo sabrá, el término matrimonio se crea como matrimonium en algún momento para definir una relación de patrimonio, si se quiere, para asegurar el patrimonio a los hijos, inclusive hasta la mujer, en un momento histórico donde la mujer no era reconocida, sus derechos como tal. De alguna forma se han ido creando diferentes visiones de matrimonio. Por ejemplo, el levirato, ¿verdad?, que era la obligación del hermano casarse con la esposa del hermano en caso de fallecimiento. Otro tipo, el morganático, que tenía que ver ¿verdad?, con los reyes y otras figuras políticas. El matrimonio civil, y uno de esos es el matrimonio religioso. ¿Por qué cree usted que se ha confundido tanto el término de matrimonio religioso con este otro tipo de matrimonios, y que de alguna forma al final lo que el matrimonio
es un contrato que viene a asegurar el patrimonio de los miembros de esa unión. Sí, bueno, el matrimonio lo que persigue es, bueno, asegurar que cada uno de los miembros de la familia que se va a conformar a futuro, pues tengan una serie de derechos económicos y patrimoniales también, pero de igual forma también establece pues la obligación de la educación de los hijos que se van a procrear dentro del vínculo marital, si es que hay hijos, porque no todas las personas pueden tener hijos, ¿verdad? Puede ser que haya un matrimonio sin hijos, y pues compartir la patria potestad, lo que es la guardacrianza, que es compartida entre los padres, ¿verdad? Que puede ser suspendida en caso de que pues haya alguna situación especial o incluso cuando se da la ruptura del vínculo matrimonial, pues el juez puede definir quién se va a hacer cargo de los hijos y quién pues va a tener la visita o cómo se va a hacer la situación, o puede ser que un hijo quede con un padre y otro hijo quede con la madre, una situación de estas. Pero bueno, francamente me parece que el reconocimiento, como te decía en un principio, de los derechos civiles, siempre lo he dicho, o sea, una reforma al Código Civil en ese sentido, para garantizarle a las personas poder pues tener esos derechos asegurados, me parece que es importante y que es fundamental. Ahora, bien, hay un proyecto de ley que son las sociedades de convivencia, hay varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, algunos en este momento estoy desactualizado, no tengo así como el conocimiento de los mismos como para poder opinar sobre los proyectos y poder decir si están bien o están mal, o cuál es mi perspectiva de los derechos que se generen dentro de ese proyecto de ley. Pero sí, Francisco, como te decía, totalmente a favor de ese reconocimiento de derechos civiles dentro de una reforma a la parte del Código Civil. En la parte del Código de Familia, pues considero que la situación es distinta, ¿no? Y por eso sí se ha concebido tal vez el matrimonio, como vos decís, como un asunto religioso, aunque no todos los matrimonios son religiosos, hay matrimonios civiles que la legislación permite, y otros que son ya a nivel nada más de la Iglesia Católica, que es la que por ley pues están los sacerdotes con la posibilidad de tener fe pública para poder dar fe de un acto, de un acontecimiento, ¿no? El artículo 33 de la Constitución Política Costarricense nos dice que todos y todas somos iguales ante la ley y que no se debe discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Viendo también esos temas y su definición sobre derechos humanos y el humanismo, ¿considera usted, como José Manuel Echandi, en este momento candidato a la presidencia y también a una diputación por San José, que los gays y las lesbianas somos iguales ante la ley? Sí, la sala, incluso en la jurisprudencia que ha emitido sobre ese artículo 33, que es un artículo que establece la igualdad como un derecho fundamental, ha indicado que tiene que haber una igualdad que se genere en una situación igual, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo un caso que otro caso. Lo que ha dicho la sala es igualdad iguales entre iguales, ¿verdad? Incluso le cuento que, por ejemplo, hoy en día nosotros vivimos una discriminación política en el sentido de que hemos sido invisibilizados por muchos medios de comunicación, y en este caso más bien agradecerle la invitación para participar en este programa y a todos los partidos políticos que lo están haciendo a nivel general, donde otros medios de comunicación han limitado esa participación a solo 5 partidos políticos, y la jurisprudencia del tribunal es muy interesante, del tribunal que es el electoral, que es el que pues regula toda la actividad electoral del país, porque es una jurisprudencia en la cual dice: para las instituciones públicas todos somos candidatos, pero para las empresas privadas no todos somos candidatos. Es decir, el tribunal lo que quiere decir es, por ejemplo, la Universidad Nacional, si hace un debate, la Universidad Nacional debe de invitar a todos los candidatos, pero contrario al censo, si sale el periódico X, que es un periódico privado, el periódico privado puede publicitar a los que considere que debe publicitar según Considerando eso, entonces, ¿usted cree que se debe tratar diferente a las poblaciones gay lésbicas? Bueno, lo que le comento es que el tribunal lo está haciendo con los partidos políticos, en el sentido de que dice, bueno, los que son públicos sí tienen derecho a que vayan todos, y cuando es una empresa privada no, aunque sea un derecho público el que está siendo expuesto, porque por ejemplo la educación
es pública, o sea, no es aunque la ejerza una institución privada, es un derecho fundamental, es un derecho público. Es un tema difícil, o sea, no es un tema fácil de decir dónde está el límite o cuál es la situación, ¿verdad? Por supuesto, yo estoy en contra de toda discriminación, o sea, no puedo estar a favor de que exista discriminación por raza, por credo, por preferencia sexual o por preferencia política, o sea, no debe existir una discriminación. Las discriminaciones han sido fatales, prueba de ello, tenemos ahora el miércoles la conmemoración del inicio de la Shoah, de lo que fue los cristales rotos hace 70 años, si no me equivoco, cuando el régimen nazista alemán, ¿verdad?, cometió una serie de atropellos contra la humanidad, por decirlo así, donde pues se ejecutaron más de 6 millones de judíos, de la población judía, y de igual forma sacerdotes y homosexuales también estuvieron dentro de esos 6 millones. Y también, ¿cómo se llama? Bueno, fue una situación gravísima. Entonces, esto por supuesto no puede volver a suceder y en ese sentido, creo yo que bueno, que la sociedad tiene que ir regulando, y como muy bien decís, Francisco, en estos 8 años, después de que yo salí de la Defensoría y ahora que estamos en esta carrera nuevamente política para llegar ojalá a la presidencia de la República y si no al Parlamento, han cambiado muchas cosas en la sociedad costarricense para bien, por ejemplo, reglamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social, de los centros penitenciarios de adaptación social, y una serie de posiciones que han tomado algunas organizaciones públicas en contra de la discriminación, lo cual alabo y me parece que es muy positivo y que está muy bien que se esté haciendo. Nos ha ayudado también en este escenario sobre la perspectiva de los derechos humanos y la diversidad sexual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Para la Corte, que lo que hace es una interpretación de lo que los países hemos firmado y nos hemos comprometido a cumplir, lo que dice es efectivamente la discriminación por orientación sexual debe evitarse en todos los estados y no se puede hacer esa relación de desigualdad entre unos y otros a partir de un documento tan sagrado como lo es la Carta Magna o la Constitución Política. Precisamente sobre este tema hemos presentado, a partir de la resolución de la Sala Constitucional en el 2006, donde le pide a la Asamblea Legislativa legislar en materia de uniones entre parejas del mismo sexo, hemos presentado proyectos importantes para el reconocimiento de las uniones de hecho, ¿verdad? Que donde dice, se modifica el 242 del Código de Familia, que donde dice, entre un hombre y una mujer pueda cambiarse entre personas, siendo congruente con nuestra Constitución Política también, y que pueda aceptarse en ese caso también las uniones de hecho, ¿verdad? No estamos hablando de temas religiosos, de hecho no hay un solo proyecto en este momento en la Asamblea Legislativa que se hable de matrimonio entre personas del mismo sexo. Está uniones de hecho o sociedades de convivencia. El de uniones de hecho que hace esa ampliación de la legislación costarricense, votaría ya sea don José Manuel como diputado o pediría a su bancada partidaria votar en la Asamblea Legislativa un proyecto a favor del reconocimiento de uniones, aclarando que efectivamente son uniones civiles. Usted dice que está de acuerdo con el reconocimiento de derechos civiles entre parejas del mismo sexo. ¿Estarían a favor de votar el proyecto de uniones de hecho? Estaría a favor del reconocimiento de los derechos civiles, y si hay un proyecto de ley que establezca ese reconocimiento de derechos civiles, estaría a favor de votar ese proyecto de ley que establezca el reconocimiento de derechos civiles. No uniones de hecho. Como te digo, Francisco, no conozco, y quiero ser franco, el texto de uniones de hecho, porque sé que ha habido una serie de modificaciones dadas por enmienda, por lo que son mociones, y no podría decirte si ese proyecto es particular u otro proyecto. Creo que sí es necesario que exista una legislación que reconozca los derechos civiles, y en ese sentido plenamente estaría firmando ese proyecto de ley que reconozca los derechos civiles, que me parece que el país
tiene que legislar sobre una situación que es real y que ha existido durante muchos años y que debe de protegerse en ese caso a las partes que forman esa unión, ¿verdad? En ese sentido lo he dicho y lo respeto y lo haré. Ahora, el proyecto que se encuentra en la corriente legislativa, no podría decirte si sí o si no, porque no sé si es solamente un reconocimiento de derechos civiles o hay otra situación más en el proyecto, y eso pues tendría que analizarlo. Pero que el país requiere una legislación, sí la requiere, que es un reconocimiento de derechos civiles, como lo he dicho constantemente y en diferentes medios de comunicación. No estoy de acuerdo en el matrimonio, eso también lo he dicho en los medios de comunicación. Como tal, en este momento las personas pueden adoptar. Usted sabe muy bien que existe la adopción plena y la adopción simple, y la adopción simple quiere decir que una persona puede adoptar si reúne las condiciones y características necesarias para adoptar. No digamos si tiene preferencias o no tiene preferencias, si tiene una novia o no tiene una novia, o si la persona... porque ya ahí es más bien coartarle un derecho a un ser humano que lo tiene por el Código de Familia, que es la adopción simple, en el sentido de que cualquier persona, sin estar vinculada a un vínculo matrimonial, puede realizar una adopción, y esto ha existido en el país desde el año 74, si no me equivoco, que se promulgó el Código de Familia. Claro, quizá es importante aclararle a nuestros amigos y amigas radioescuchas que efectivamente en Costa Rica no existe ninguna prohibición para que un hombre gay o una mujer lesbiana o una persona trans pueda adoptar a un niño o una niña, y muy bien lo menciona don José Manuel, que fue director ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia. Hay un tema importante también acá entre la moral y la ética. Sabemos claramente que la moral tiene que ver con asuntos de fuero interno, o sea, de mi propia conciencia, y ética, que es un poco más general, que se refiere a los lineamientos que de alguna forma los partidos políticos en los cuales usted ha participado han firmado una carta ética, incluso en las instituciones como la Defensoría de los Habitantes. Sin embargo, hemos visto de alguna forma cómo esta moral y la ética se contraponen a la toma de decisiones. Y lo digo claramente en el tema de la adopción, por ejemplo, sentimos que se ha traslapado el tema moral con el tema ético. ¿Cómo explica esto, don José Manuel? Yo, como decía en un principio, lo explico en el sentido de no hacer una diferenciación. O sea, si la persona es soltera y tiene su novia o es soltera y tiene su relación con una persona, no lo debemos de ver así, lo debemos de ver como el ser humano que tiene ese derecho a poder tener un hijo, y ese derecho de poder tener un hijo se refiere a que esa persona tiene el derecho, y no se le puede eliminar el derecho a nadie en el caso de la adopción simple, ¿verdad? Que no es una adopción plena, porque hay una diferencia entre la adopción plena y la adopción simple en cuanto a lo que son las consecuencias legales también de la adopción plena y la adopción simple y el procedimiento que existe. Pero como te digo, no veámoslo desde el punto de vista sino de un derecho fundamental del ser humano como tal, de poder tener acceso a una adopción, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos, que es igual para todos, ¿verdad? Los requisitos que de récord policial, que tenga recursos económicos para poder mantener a la persona, que presente la certificación de nacimiento, que presente que tenga una valoración psicológica, que tenga una valoración de trabajo social, que es para todos, ¿verdad? Con la finalidad de ver si la persona cumple o no cumple con los requisitos necesarios para garantizarle a ese niño o a esa niña una familia digna, una familia que vaya a hacer el bien para esa persona. Entonces, desde esa perspectiva, yo no calificaría en ningún momento a la persona, y supongo que hoy en día de muchas personas que han adoptado lo han hecho, y no se ha analizado, no es un requisito analizar ese punto. Entonces yo ni siquiera lo incluiría, porque más bien eso viene a ser una situación de discriminación, ¿verdad? Entonces no hay que regular algo que ya está regulado en la ley, ¿verdad? Y además de eso, porque es más bien complicar la cosa, es complicar la situación.
Y como te digo nuevamente, que es el tema creo más importante, es el tema de los derechos civiles. Yo estoy de acuerdo en los derechos civiles, no así en el matrimonio, lo he dicho varias veces. ¿No es un derecho civil el matrimonio? No, es un derecho civil regular la relación de parejas, y la relación de parejas se regula de muchas formas. Como lo vimos antes, el matrimonio viene siendo un contrato desde matrimonio, ¿verdad? La interpretación básica que se le da, ¿no sería ese el reconocimiento de un derecho? Estamos hablando del reconocimiento de derechos civiles, ¿verdad? Sobre todo derechos de carácter patrimonial, y en ese caso plenamente convencido del reconocimiento de derechos patrimoniales, y si es lo mismo que el otro, pues es igual, entonces no hay por qué cuestionárselo. Okay. Sí. Vamos a ir a un pequeño corte y luego regresamos más con don José Manuel Echandi en elecciones 2014. Porque en derechos humanos y diversidad sexual, nadie debe ser indiferente. Escuche el programa Y a quién le importa, este y todos los lunes a la 1 de la tarde en 107.1 FM, Radio Actual. ¿Y Fer? ¿Por qué tiene tantos días de faltar a clases? No va a venir más. Desde que se dieron cuenta que es lesbiana, la están maltratando mucho. Ni en su casa ni aquí la han apoyado. No le pueden hacer eso. ¿Cómo va a perder el último año de cole? ¿Ya lo denunciaste con la orientadora o con algún profe? ¿Sabes qué? Si el cole no hace nada, yo sé dónde podría acudir. En la Defensoría de los Habitantes podés denunciar violaciones de derechos o discriminación por orientación sexual en instituciones públicas. Llama al 800-258-7474. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS y el CIPAC. Ya para terminar, seguimos con don José Manuel Echandi, las últimas preguntas. La Asamblea General del PAN, del partido que usted representa, se realizó en la conferencia episcopal. También recordamos, usted siendo defensor de los habitantes y después de que trabajamos juntos más de un año para un recurso de amparo a la Sala Constitucional, usted se reúne con el Rodríguez de Honduras, el cardenal, y a partir de esa reunión usted dice, mejor no presentamos la acción de inconstitucionalidad, también pensando un poco en el rédito político. ¿Ha cambiado esa posición de José Manuel Echandi ahora con respecto al tema de derechos, diversidad sexual y sobre todo el tema de la iglesia, que aquí de alguna forma también está poniendo límites de lo que hablábamos sobre moral y ética? Sí, bueno, no, con la iglesia siempre he tenido una excelente relación, tanto con los obispos del país, como también a nivel de algunos jerarcas de la iglesia a nivel internacional. El caso de Monseñor Rodríguez, del Cardenal Rodríguez, en Honduras. Pero que hubiera sido una razón esa situación para la no interposición del amparo, no lo fue. Al final de cuentas, incluso las organizaciones pusieron el amparo y la sala respondió que era un asunto de competencia de la Asamblea Legislativa, no era un asunto de derechos constitucionales, sino un asunto de legalidad, de regulación a nivel de Asamblea Legislativa. Con respecto, como te digo, la posición es el reconocimiento de los derechos civiles y en eso el apoyo. Yo pienso que debe de haber un reconocimiento de derechos civiles que ojalá poderla consensuar ese proyecto con diferentes sectores, con la finalidad de que no tenga oposición, sino que sea un proyecto que salga sin ningún tipo de oposición. Y en ese sentido yo estaría en la mayor anuencia de cooperar y de ayudar en un proyecto de ley que pueda ser consensuado con los diferentes sectores, llámese Iglesia Católica, llámese Iglesia Evangélica, llámese otros sectores de la sociedad costarricense que tienen también derecho a opinar sobre el tema. Yo siento que así debería de ser, y en ese sentido se puede lograr concertar un proyecto que venga a proteger los derechos civiles de las personas que tienen una preferencia sexual por el mismo sexo. Agradecerle a José Manuel Echandi y muchas gracias por acompañarnos. Su mensaje. Sí, nada más, una nota luctuosa. Hoy el Partido Avance Nacional perdió a uno de sus miembros, que es el candidato al tercer lugar por la provincia de Punta Arenas, don Sergio Mora Carrillo. Don Sergio pasa a los restos de don Sergio y a su familia todo el apoyo. Don Sergio fue un defensor de los derechos humanos. Él peleó por el reconocimiento de la pensión para todos los exempleados del muelle de Punta Arenas. Muchas gracias. Bueno, también agradecemos el aporte de Roy Valerio en los controles. Les invitamos a que nos acompañen el próximo lunes
a partir de la 1 de la tarde en su radio actual. Francisco, muy bien. Muchas gracias. Fantástico, muy bien. Gracias. Bueno, entonces los esperamos la próxima semana, así como lo oyen, a partir de la 1 de la tarde. Antes de irnos, quiero mandar un saludo muy especial a mi amigo, mi hermano Rolando Mora, que está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi hermano Rolando. Nos vamos, nos despedimos con esta frase, Franz. La frase de Frida Kahlo que dice: te quiero, gracias porque vives, porque ayer me dejaste tocar tu luz más íntima y porque dijiste con tu voz y tus ojos lo que yo esperaba con toda mi alma. Muchas gracias, amigos, los esperamos de hoy en 8. Buenas tardes. ¿Y a quién le importa? Un vistazo a la diversidad sexual. Una producción del Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos, CIPAC.